A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Al final del segmento anterior, comencé ya a resumir los grandes cambios que hizo Gabriel García Moreno en los asuntos electorales. No fueron solamente asuntos electorales los que cambió García Moreno, ya veremos otros, pero ahora nos dedicamos a eso. Primero, se vota por provincias y no por departamentos, y segundo, se abolió la condición económica para los electores. Eso lo dijimos. Pero hay un tercer elemento fundamental. Se eliminan los electores. De ahora en adelante, la votación en el Ecuador es directa. El ciudadano elige presidente, el ciudadano elige diputados y senadores. Porque se vuelve a las dos cámaras, de senadores y diputados. ¿Qué se requería para ser senador? 35 años de edad. Y aquí sí se mantiene la capacidad económica. Y 25, además de leer y escribir, lógicamente, ¿verdad? Y 25 pesos anuales por propiedad, industria o ejercicio de una profesión científica. El diputado debía tener 25 años y 300 pesos anuales de propiedad o de industria, o proveniente de la industria, ejercicio de una profesión científica, etc. Esta normativa de que para senadores se requería 35 años y para diputados 25, se mantuvo en el Ecuador hasta cuando hubo dos cámaras en el Congreso, si no recuerdo mal. ¿Qué se requiere para ser senador? Las mismas condiciones que para ser, ¿qué se requiere para ser presidente? Las mismas condiciones para ser senador. En otras palabras, 35 años de edad y una propiedad de 500 pesos anuales, etc. La votación es directa y el escrutinio lo realiza el Congreso. En 1869, como todos nosotros sabemos, García Moreno convoca a una nueva constituyente. Esta es una de las dos más controvertidas constituciones del siglo XIX. La primera fue la Carta de la Esclavitud de Juan José Flores, la segunda esta, que fue llamada por los enemigos de García Moreno la Carta Negra. ¿Qué se requiere para ser ciudadano? 21 años de edad, leer y escribir y ser católico. Esto de ser católico provocó la reacción de algunos liberales contra esta disposición. Lo quiero aclarar otra cosa también. No es verdad lo que se suele decir, que todos los diputados garcianos, digamos así, aprobaron esto. No, no es cierto. Hay varios discursos en el Congreso Nacional, en la Constituyente, por ejemplo, de Martínez por Tungurahua, de Elizarzaburu por Chimborazo y de Salazar por Pichincha, que están en contra de esta disposición. Están en contra. Pero esta Constitución fue aprobada por plebiscito
el primer plebiscito que se hace en el Ecuador para aprobar una constitución. Votaron 14.154 personas. Y votaron en contra 514. Esto significa que votaron en contra de esta constitución el 3,64%. ¿Cuál fue el argumento que usó García Moreno para convencer a los ciudadanos que voten a favor de la Constitución? Él decía lo siguiente: en el Ecuador todo nos separa, la geografía, los idiomas indígenas y castellano, las costumbres, las tradiciones, la forma de hablar, la política. Lo único que nos une a todos los ecuatorianos es la religión. Entonces debemos nosotros mantener nuestra religión católica aquí en el Ecuador. Y de hecho, ¿cuántas personas habrá habido en el Ecuador no católicas, ciudadanos, personas que podían haber llegado a ser ciudadanos si no hubiera sido por esto, o que ya eran ciudadanos y ahora se les quita? ¿Cuántas personas se declaraban no católicos en el Ecuador? Una mínima cantidad. De esos 514 que votaron en contra, muchos eran católicos, pero no estaban de acuerdo con el principio. También porque era mezclar, ¿no?, la actividad de la iglesia con la política, porque, entre otras cosas, dijeron Lizarzaburu, Salazar, Martínez, entre otras cosas, ¿quién determina si alguien es católico o no? Basta que esté bautizado para que sea católico y pueda votar. Son preguntas importantes que ellos plantearon en la asamblea, pero que no pasaron. Y luego en otros artículos se dijo que todos los ecuatorianos pertenecientes a sociedades secretas prohibidas por la iglesia no podían votar. O sociedades prohibidas por la iglesia no podían votar. Lógicamente esto se explicaba porque el que pertenecía a una sociedad prohibida por la iglesia reconocía que no era católico. Rápidamente, digamos, bueno, ¿y qué pasaba en otros países? Esta era una medida única en el mundo, totalmente reaccionaria, medieval, pues no. Si nosotros nos vamos de Europa, en esa época, nos encontramos con una serie de situaciones muy interesantes de analizar. En Inglaterra, por ejemplo, los católicos no tenían todos los derechos. Peor aún en Irlanda. Piensen ustedes que en Irlanda, hasta unos años antes de lo que estamos hablando, se condenaba a muerte a la persona que fundaba una escuela católica. Condena a muerte. En Noruega, en Suecia, los católicos no tenían todos los derechos civiles. Y voy a dar un dato que les puede llamar la atención a ustedes. Recién en 1972, un siglo más tarde de la Constitución de García Moreno, en Suecia los católicos pudieron acceder a los cargos públicos. Esto significa que el acceso a la ciudadanía y a otras cosas estaba restringido. No se olviden también que en la Alemania de Bismarck también se restringía los derechos de los católicos. Por ejemplo, se estableció que los sacerdotes no podían dar clases en las universidades. Por eso es que vinieron al Ecuador una serie de jesuitas y fundaron la Escuela Politécnica Nacional de García Moreno. En otras palabras, no es que era algo único, una rara avis. No, lamentablemente nosotros no siempre conocemos, no siempre recordamos que había otros países avanzadísimos, modernísimos, el modelo de nuestro país, como quería Juan Montalvo, que eran los europeos. Y en esos países no había total igualdad entre los ciudadanos por motivos de religión. Se había eliminado ya el problema de la moneda, de la riqueza, eso es cierto, pero quedaba este otro. Lógicamente, pasados los años, sobre esto volveré en el próximo programa, esto se eliminó. Pero no se olviden, esta Constitución fue aprobada por el 96,36% de los ecuatorianos, sin fraude electoral
sin presión del Estado. Bien, otra vez, mis queridos amigos, voy a pedirles a ustedes que, por solicitud de una amiga mía, de una alumna mía de la Universidad San Francisco de Quito, en la cual tengo el honor de colaborar, de seguir en la página de Facebook la campaña Activismo de Sillón. Activismo de Sillón. Ese activismo que se reduce a estar sentado, ¿verdad?, en un sillón y participar en las campañas justamente por Facebook, por Twitter o por lo que sea, ¿verdad? Les ruego, por favor, tengan esta bondad, esta deferencia con esta alumna para que ella pueda conseguir su fin académico como todos nosotros. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, vamos a entrar ahora a la sección que yo llamo desde hace un par de semanas No fue así. No fue así. En este caso, como ustedes comprenderán, yo no hablo opinando. No, yo puedo tener opiniones cuando expreso las grandes y pequeñas historias de la historia. Pero en este caso, cuando hablamos de que no fue así, no son opiniones, son hechos. Hechos sucedidos o no sucedidos. Ahora voy a dedicarme al ferrocarril de Alfaro. En una conocida revista nuestra se publicó en el último número un artículo que por lo demás es muy bueno del tema que voy a leer, los efectos colaterales de la construcción del ferrocarril. Realmente el autor hace una reseña completa, interesante, de esos efectos colaterales. Pero lamentablemente, algunos hechos que presenta el autor no sucedieron así. Leo: hay que ver lo que era el Ecuador antes de que el camino lograra superar ese tremendo obstáculo que era la nariz del diablo. Primero, el trazado que habían establecido los técnicos, las compañías anteriores, hasta 1895 con los gobiernos progresistas, no contemplaba subir por el río Chanchan y luego subir a lo que ahora se llama la nariz del diablo. No, el trazado iba por otro lado, no ya el viejo trazado primitivo por Guaranda, no, sino un trazado que de más o menos San Miguel de Chimbo iba cruzando la cordillera central hacia Cibambe. Y había llegado el tendido de los rieles del ferrocarril hasta 2 horas a caballo de Cibambe. Entonces, no es que había que superar este tremendo obstáculo que era la nariz del diablo. No existía en el proyecto anterior la nariz del diablo. Y luego dice nuestro muy erudito historiador: hasta que empezó a funcionar el ferrocarril, el mapa vial del Ecuador casi podríamos decir que no había variado desde tiempos precolombinos. La antigua vía Flores, que comunicaba Quito con Babahoyo, no era sino el mismo Chaquiñán que se había utilizado desde Hilo Tempore. No hay exageración en definir el viejo camino como arqueología en funciones. Nuestro respetadísimo historiador
habla de hechos que ya no eran reales. Para 1895 ya se había construido la que se llamó Carretera Nacional. García Moreno había construido la carretera desde Otavalo hasta Cibambe. En otras palabras, una persona o un grupo de personas podían viajar desde Quito hasta Cibambe en diligencia. No eran chaquiñanes, no es que no había variado nada, ¿verdad? Había variado muchísimo en esos años del gobierno de García Moreno. No solamente la construcción de la carretera nacional que iba desde Otavalo hasta Cibambe, con el paso del tiempo habría debido continuar hacia el Carchi, la frontera colombiana, y hacia Loji, la frontera peruana. Pero le mataron a García Moreno y esto ya fue más difícil. Pero además de esta carretera había otras. Había la carretera Cuenca-Naranjal, que llegaba ya hasta Molleturo. Había la carretera Quito-Bahía de Caracas, con más de 100 kilómetros construidos. La carretera de Otavalo hacia Esmeraldas, también una 60 de kilómetros construidos. No voy a hablar ahora, porque no es responder a lo que estoy diciendo, de los planes, de los proyectos de otras carreteras. No, esto ya estaba en nuestro país. El mapa vial del Ecuador había cambiado radicalmente desde la colonia y más aún de los tiempos precolombinos. Eso sí, hay que reconocer, ¿verdad?, que antes llegar a Babahoyo, ahora ya no se llegaba a Babahoyo. Se iba con el ferrocarril hacia Huigra, Yaguachi, etcétera, etcétera. Huigra no, hacia Yaguachi, etcétera, etcétera. Bien, no quiero entrar en detalles porque, como dije hace un momento, estoy un poco mal de salud y la mente se me va. Quiero leer también otra cosa que dice nuestro connotado historiador. Dice: antes de que se estableciera el tráfico regular del ferrocarril entre Quito y Guayaquil, se hacían entre 8 o 10 días, según el ritmo de los que emprendían la travesía. No es tan verdadero. El hecho es que ya con la carretera de García Moreno y con las diligencias se hacía menos. Había que hacer tambos en casuchas miserables, llenas de bichos y desprovistas del más mínimo servicio. Hacer tambo en Chuquipoguio, en las faldas del Chimborazo, era toda una aventura y para colmo muy caro. Esto es verdad antes de la carretera de García Moreno y después por otra circunstancia. Ahora ya no. Desde Ambato a Riobamba se podía llegar fácilmente en diligencia sin ningún problema en el lapso de una jornada. De tal manera que, ni menos, pero de tal manera que esto del tambo de Chuquipoguio no era necesario. Cuando una persona o un grupo de personas quería ascender al Chimborazo, por ese lugar, ahí sí debía quedarse en Chuquipoguio, llegar con la diligencia a Chuquipoguio, entre paréntesis, la actual hostería La Andaluza, en la provincia de Chimborazo, al pie del monte del mismo nombre, y pernoctar ahí. Y era ya justamente en esta época un tambo miserable y horrible, no era el de antes. Hay quejas de los viajeros extranjeros, justamente de los que querían subir al Chimborazo porque tenían que pernoctar ahí. Entonces, no había que hacer tambos en casuchas miserables. Una persona podía viajar a La Tacunga, viajar a Ambato, viajar a Riobamba. Y en estas ciudades podía pernoctar en casas, no lujosísimas, pero en casas que eran decentes. Y termino el tema. Dice también nuestro historiador
Esta magna obra y ese otro prodigio muy asociado a esta empresa, el telégrafo, vigorizaron el poder central y lograron que éste estuviera en todas partes al mismo tiempo. Cabe recordar una cosa. Yo estoy de acuerdo con el autor por lo que dice, pero sí quiero hacer una acotación. El telégrafo Guayaquil-Quito se terminó en tiempos del presidente José María Plácido Caamaño, 1884. Luego de tender, porque era telégrafo con hilos, esta línea se fueron extendiendo hacia el norte, hacia el sur, hacia Puerto Viejo, etc. De tal manera que de 1884 a 1895 algo se había hecho. Termino, queridos amigos, con esta solicitud. Espero no haberles caído antipático, no ser cargante, perdón la palabra popular. Les invito en nombre de una alumna mía de la Universidad de San Francisco de Quito a seguir en la página de Facebook la campaña Activismo de Sillón. Esto es importante porque mientras mayor cantidad de ustedes sigan esa página, pues mayor éxito tendrá este equipo de trabajo para elaborar después una serie de conclusiones, una serie de ideas, ¿verdad?, sobre esto del activismo de sillón. Ese activismo que nos reduce a nosotros a actuar solamente con las teclas de un celular, con las teclas de una máquina, etcétera, y no participar activamente. Muchas gracias, queridos amigos. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, grandes y pequeñas historias de la historia.